Vamos el día de hoy estamos hablando acerca de la responsabilidad y vamos a tomar un ejemplo de un personaje pues, de la Biblia y que tiene que ver con este tema de la responsabilidad, ¿no? Así es que no sé si a algunos de ustedes les suena el nombre de Acab. ¿Han escuchado de Acab? ¿Sí o no? Bueno, ¿les suena el nombre de Jezabel? Sí, es más conocida, ¿no? Jezabel es un poquito más conocida. Pudiéramos decir, normalmente en algunas ocasiones podemos llegar a decir, es que Jezabel es la esposa de Acab. Creo que en este punto, en lo que hoy vamos a hablar, creo que podemos decir que Acab era el esposo de Jezabel, ¿no? Porque la verdad es que vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver, algunas características que tienen que ver con el tema de responsabilidad y que lamentablemente en muchas ocasiones tal vez es nuestra realidad y no estamos asumiendo lo que nos toca. Muy bien, así es que, pero para poder empezar, yo quiero darte un panorama general de quién es Acab, para que nosotros podamos, como en una sentencia, poder encapsular, poder englobar quién era Acab. Así es que aquí en pantalla va a aparecer un texto que tiene que ver con el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Y en ese capítulo prácticamente inicia la vida o el reinado de Acab. Y dice primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero fíjense lo siguiente, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los reyes que le precedieron, más que todos los reyes que le precedieron. Ahora, esta de alguna forma es como que la frase general de quién era Acab. Muy bien, era un rey, sí, era cuando el reino estaba dividido, el reino del sur, el reino del norte, o al revés, mejor dicho, el reino del norte y el reino del sur. Pero Acab estaba a cargo y estaba reinando Israel. Eso era lo que él estaba haciendo. Pero más adelante, 6 capítulos más adelante, encontramos prácticamente toda la historia hasta el capítulo 22, en donde vemos pues la muerte del rey de Acab. Pero yo quiero tomar como parte de inicio la siguiente, una porción que tiene que ver con en el capítulo 20 y que tiene que ver con la primer guerra que tuvo que enfrentar Acab en su reinado. Pero te lo voy a tratar de resumir, vamos a tomar algunos textos del capítulo 20, pero voy a tratar de resumírtelo. Básicamente lo que nos dice el capítulo 20 del primer libro de Reyes es que Ben-Hadad era el rey de Siria. Y este rey mandó un mensajero a decirle a Acab que todas las riquezas, todas las mujeres y todos sus hijos iban a ser parte de él, ¿no? Mandó un mensajero y le dijo, rey Acab, todas tus riquezas, todas tus mujeres y lo mejor de tus hijos van a ser míos. Prácticamente lo que le contestó Acab a él fue, pues sí, señor, eso es tuyo, ¿no? Eso es tuyo. Pero entonces, viendo que accedía Acab, lo que pasó con Ben-Hadad es que le mandó otra vez al mensajero y le dijo, bueno, todas tus riquezas, todas tus mujeres y lo mejor de tus hijos van a ser míos. Pero también, cuando vayamos allá y te vayamos a invadir, todo lo que nos agrade y nos guste, también va a ser mío. Y entonces ahí como que ya no le pareció lo que fue lo que hizo Acab. Consultó con algunas personas ahí de su reinado y les dijo, bueno, Ben-Hadad viene a invadirnos y lo que él quiere es apropiarse de todo lo nuestro. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no, declárale la guerra porque no vamos a dejar que nos invada. Más o menos por ahí de la mitad de ese capítulo, de parte de Dios va un profeta y le dijo, mira, con esta parte de tu ejército vas a vencer a Ben-Hadad. Y entonces sí, justo tal cual sucedió, se enfrentan al ejército de Ben-Hadad y entonces ellos salen huyendo. Pero el profeta nuevamente va con Acab y le dice, prepárate porque en un año te van a volver a atacar este mismo rey. Así es que prepara tu ejército. Pasado un año, nuevamente vuelve a suceder el enfrentamiento y nuevamente un profeta va delante de Acab y le dice, Dios te va a dar la victoria en tus manos para que tú reconozcas que Dios es Dios de los ejércitos, que Dios es el creador, para que básicamente él reconociera. Y entonces lo que pasó en ese punto es que tal cual le dio la victoria nuevamente a Acab, pero pasó algo muy curioso. Acab le perdonó la vida a Ben-Hadad, el rey de Siria, cuando Dios había mandado pues que tenía que tomar su vida. Básicamente lo que hizo Ben-Hadad fue con Acab, se presentó delante de él y dijo, mira, ¿sabes qué? Ya me venciste. Te voy a dar parte de los territorios que te he quitado y es más, tú puedes colocar algunas sucursales tuyas en mis ciudades para que tú y yo podamos comercializar. Y entonces Acab le dijo,
Estoy bien, está de acuerdo, ¿no? Pero entonces más adelante, al final del capítulo, más o menos, hay un profeta de parte de Dios que va y se acerca, y justamente dice el versículo, voy a leer desde el verso 38, aunque aquí está ya el 39, pero voy a leer desde el verso 38, dice de la siguiente forma: luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, a la orilla del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Ahora, ojo, no era un antifaz de fiesta. Básicamente, este profeta se estaba disfrazando como si él hubiera ido a la guerra, ¿no? Y luego dice el verso 39, cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: este servidor suyo entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo, ¿me ayudas a leer lo que está en rojo, por favor? Si se te escapa, ok, hazte cargo, el mandato era del profeta, ¿no? Me dijeron, a mí me encargaron, yo estaba en la guerra, rey, y alguien se me acercó y me dijo, hazte cargo de este hombre, pero si se te escapa, vagarás con tu vida o con un talento de plata, que era una suma exorbitante, ¿no? Luego dice más adelante el verso 40, dice, va a aparecer acá, y luego dice algo bien importante. Mientras este servidor suyo, estaba hablando el profeta, mientras este servidor suyo, ¿qué estaba haciendo? Estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es su sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, dice el verso 41, no va a aparecer acá, se los leo. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, Acab, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Miren, básicamente lo que estaba pasando en esta historia es que el profeta se inventa una historia. El profeta dice, voy a contarte una historia. ¿Se acuerdan más o menos lo que pasó con David y Natán? Después de que David adulteró con esta Betsabé, se le presenta a Natán y le dice, oye rey, ¿tú qué opinarías? Hay un hombre que tenía una ovejita, pero él tenía 99. ¿Se acuerdan de esa historia? Básicamente era exactamente lo mismo lo que estaba pasando acá. El profeta le estaba diciendo a Acab, este hombre a mí me lo encargaron, pero ¿qué crees? Estaba ocupado. ¿Y qué pasó con él? Lo perdí. Amigos, nosotros podemos poner nuestro nombre ahí. A lo mejor no somos reyes, ¿no? Espero no seamos tan malos como acá. No sé si tu esposa se parezca a Jezabel, espero que no. Pero amigos, esta historia, aunque inventada, era para hacerle ver a Acab que él tenía una responsabilidad con él mismo. Él tiene una responsabilidad con él mismo. Un día estaremos, y déjame decirte algo, un día tú y yo estaremos delante del rey y vamos a dar cuenta por nuestra vida. No vamos a dar cuenta por la vida de alguien más. Vas a dar cuenta por tu vida, por tus decisiones. Vas a dar cuenta por lo que tú hiciste y si cuidaste bien a ese hombre o a esa mujer. En cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por cada una de las cosas que nosotros hicimos. Y el título de este tema va a aparecer aquí en pantalla. Lo que hoy vamos a ver es la persona más importante a cuidar. Ahora, yo le podría tal vez cambiar un poquito el nombre. La persona más difícil a cuidar. Y a lo mejor tú puedes venir a decir aquí, sabía que en algún momento ibas a hablar de mi esposo, ¿no? O ibas a hablar de mi esposa, o ibas a hablar de mi adolescente, o ibas a hablar de mi jefe, no lo sé. Pero la verdad, familia, es que la persona más difícil a cuidar y la más importante a cuidar es uno mismo. Es uno mismo. Y no quiero que haya un espíritu egoísta, y ahorita vamos a ir avanzando porque es importante que tú y yo nos tengamos que cuidar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos capaces de convertirnos en los peores enemigos de nosotros mismos. Somos capaces de engañar, somos la persona más fácil de engañar.
Nosotros mismos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, y algo que advierte la palabra de Dios constantemente es que cuidemos nuestro corazón. Nos advierte que nos cuidemos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante esto? Porque es bien fácil que nos escapemos. El profeta le dijo, me encargaron a este hombre, pero yo estaba ocupado y entonces no lo pude cuidar. Y entonces, lamentablemente, muchas veces es difícil que nos podamos cuidar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la vida pasa, los compromisos llegan, la dinámica de la vida es bastante veloz a veces, y de pronto nos podemos encontrar en un punto en donde tú y yo no esperábamos encontrarnos después de algunos años. Es probable que tal vez hoy tú, a la edad que hoy tienes, no era donde tú esperabas hace 10 años, donde tú esperabas hace 20 años. Tal vez no estás donde tú hubieras querido estar porque tomaste decisiones o algunas circunstancias a tu alrededor afectaron donde hoy tú quieres estar, porque no cuidamos de nosotros mismos. Y déjame decirte algo, ayúdame a colocar el verso 40 nuevamente que viene ahí, por favor. Dice, mientras este servidor suyo estaba, ¿qué? Ocupado. Ojo, no es que estuviera haciendo cosas malas. Déjame decirte algo, a lo mejor tú puedes llegar a decir, bueno, es que algunas personas se lamentan donde están porque cometieron algún pecado, porque la regaron en algún punto, porque se equivocaron en algún punto. Déjame decirte algo, muchas veces tú y yo estamos donde estamos y no nos gusta simplemente porque estamos ocupados. Porque no somos capaces de darnos cuenta que la dinámica que estamos teniendo, solamente estamos dejando que la vida pase, ¿no? Estamos dejando que la vida transcurra como si nada, pero no somos intencionales en tomar decisiones que nos lleven a donde queremos estar. Creemos que de pronto de la noche a la mañana vamos a tener el cuerpo que tú quieres, y no, implica un esfuerzo, implica una intencionalidad en vivir acorde para que podamos lograr ciertos objetivos. ¿Pero por qué? Nos gana la dinámica, nos gana el trabajo, nos gana la rutina, nos gana la familia, nos ganan los hijos, nos gana la limpieza, nos gana lo que tú quieras, y entonces no estamos viviendo de manera intencional. Estamos, como viene la vida, así se nos presenta, ¿no? Y muchas personas nos levantamos en la mañana diciendo, pues a ver cómo pinta el día, cuando no tenemos un plan, cuando no hay una responsabilidad de nuestra vida para poder hacer lo que nos toca. Ahora, hablando de esto, déjame decirte algo. No podemos perder, va a aparecer aquí en pantalla, nos podemos perder, no necesariamente porque estemos mal, simplemente porque estamos ocupados. De verdad, lo que le dijo el profeta al rey de Acab fue, perdí a ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba ocupado. Y sabes, las dinámicas, la responsabilidad y tantas cosas que tal vez hoy tú consideras, de pronto perdimos a aquel hombre, a aquella mujer, porque tú y yo estábamos ocupados. Estamos tan ocupados en el trabajo, la agenda, los compromisos, que simplemente la vida se nos va como agua entre los dedos y dejamos de lado la versión que Dios esperaba que tú y yo fuéramos en el presente. Y es de lo último que nos acordamos. Es de lo último que esperamos, nos olvidamos de lo que Dios esperaba. Y sabes algo, déjame decirte que este tema en lo personal a mí me confrontó. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces estamos tan ocupados, estamos tan apurados, que de pronto nos encontramos en un punto en donde no deseaba estar, donde no quería estar. Algunas personas llegan de pronto a cierta edad y pueden darse cuenta que terminaron inmaduros, atrapados, egoístas, con una mentalidad tan pequeña, sintiendo solamente autocompasión por ellos y con una espiritualidad tan endeble que no les da para poder enfrentar los retos que la vida nos va a presentar. Y lamentablemente muchas personas viven así. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado. Hay una porción que dice Mateo 16, verso 26, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Pero hay una versión en inglés que se llama, es una traducción que se llama El Mensaje, y acá yo lo coloqué, porque me gusta cómo lo dice. Lo que quería decir Jesucristo es, ¿qué clase de trato es conseguir todo lo que quieres, pero perderte? ¿Por qué podrías cambiar tu alma? ¿Qué clase de trato tú aceptarías y firmar perder tu alma por ese auto último modelo, por esa casa de tus sueños, por esa relación enfermiza, por esa persona incorrecta? ¿No? ¿Qué clase de trato es? Dice Jesús. Amigos,
algo que tenemos que saber es que creo que lo que Jesús enseña en Mateo es lo mismo que el profeta le estaba diciendo a Acab. Estamos tan distraídos y ocupados creyendo que todo lo que perseguimos nos va a definir. Creemos que si tenemos un auto último modelo, entonces voy a ser exitoso. Que si tengo una casa en tal lugar, entonces mi vida va bien y check, voy caminando bien. Pensando que las cosas al final del día nos definen y estamos perdiendo la versión que Dios esperaba que tú y yo fuéramos. Muchas veces aparece en la palabra lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos. De hecho, Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amigos, ¿por qué? Porque la persona más fácil de engañar eres tú y soy yo. De verdad. Somos nosotros mismos. Jeremías capítulo 17, verso 9, va a aparecer aquí en pantalla, dice de lo siguiente, nada hay tan engañoso como ¿qué? Como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Una de las cosas que yo he escuchado, de las falacias más grandes que yo he escuchado en las películas de Disney o de Hollywood, donde tú quieras, es la siguiente frase, ¿no? Confía en tu corazón. ¿Lo han escuchado en alguna ocasión? Un chorro de veces, ¿no? Y un montón de personas creen que el corazón tiene la capacidad de guiarte a la mejor decisión. Pero déjame decirte algo, tu corazón, como mi corazón, tiene la capacidad de engañarnos para tomar la peor decisión. Esa es una realidad. No es que tu corazón, confía en tu corazón. ¿Qué es lo que tú sientes? Déjame decirte que si tú caminas bajo esa cultura, bajo esa ética, te vas a estrellar bien feo. Es lo que va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién puede conocerlo? Solamente el Señor. Y tenemos que comprender que el corazón sí tiene la capacidad de guiarte para al mayor fracaso de tu vida. Esa es una realidad. Es lo que puede pasar. Y tenemos que comprender por qué somos débiles. Marcos capítulo 14, verso 38, lo que dice va a aparecer aquí en pantalla, dice de la siguiente forma, permanezcan despiertos. Estaba Jesús yendo a Getsemaní, porque estaba previo a ser crucificado, iba a ir a orar en ese viñedo, iba a orar con sus discípulos. Y entonces va con todos sus discípulos, pero le pide a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañe para orar junto a él. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces está Jesucristo orando y de pronto los ve a lo lejos, tal vez unos 3, 4, 5, 6 metros, no lo sé. Y entonces está orando con ellos, pero de pronto los ve dormidos. Y lo que les dice Jesús a sus discípulos es lo siguiente, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? El cuerpo es, amigos, lo que está diciendo Jesucristo no es algo específicamente para ese momento. Lo que está diciendo Jesucristo es que en toda tu vida nos vamos a batallar con algo, con nuestro cuerpo, porque sabes algo, somos débiles, somos fácil de engañar. Somos como Acab, somos capaces de perder a ese hombre, aunque a mí me lo encargaron con mi vida, me encargaron que yo me hiciera cargo de esa persona, que me hiciera cargo de mí mismo. Pero somos tan fáciles de engañar e irresponsables con nosotros mismos que de pronto tenemos enfermedades, que de pronto no cuidamos nuestra salud y las personas que están a nuestro alrededor están pagando por la mala administración de nuestro cuerpo. De pronto tenemos deudas a nuestro alrededor y de pronto nuestros hijos terminan pagando la falta de responsabilidad de habernos hecho cargo de cada una de esas cosas. ¿Me siguen hasta acá? Vamos bien. Amigos, podemos pensar y engañarnos diciendo, vamos bien, pero la realidad es que no. Porque tal vez tú piensas que porque estás ocupado, porque estás haciendo, entonces vas bien, pero déjame decirte que tal vez no estás cuidando porque estás demasiado ocupado y no estás viviendo de manera intencional para poder llegar al punto en donde Dios quiere que tú y yo estemos. Fácil, la irresponsabilidad. Fácil el tener un desliz, fácil el tomar lo primero que se nos aparezca en la calle cuando tú y yo estamos a dieta. Fácil es eso, ¿no? ¿Qué no es fácil? La responsabilidad. Amigos, lamentablemente muchas personas viven bajo el perfil de Acab y ahorita lo vamos a ver. Porque el perfil de Acab es algo que predominó en la vida de Acab. Tú vas a encontrar, si lees Primera de Reyes, del capítulo 16, que empieza la vida del reinado de Acab, hasta el capítulo 22, que es donde narra la muerte de Acab, vas a encontrar que lo que predominaba en la vida de Acab era la pasividad. Era la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Bueno, viene del latín passivus, que quiere decir que sufre, que padece y que no actúa. Eso significa la pasividad, que sufre, que padece y no actúa.
Muchas personas viven y operan bajo esta tendencia del espíritu de Acab, permiten que el mal y el sufrimiento suceda. Ahora, ojo, no necesariamente porque la persona provoque o haga ese mal, no, simplemente que esa persona ve que las cosas están mal y no hace nada. Simplemente porque las cosas, tal vez tú estás viendo que tu esposo o tu esposa la está regando y tú no haces nada. Tú ves que tus hijos se están equivocando, se están portando mal y tú no haces nada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas viven bajo un espíritu de Acab, de pasividad. No es tanto que hagan el bien, sino que permiten que el mal suceda y que el sufrimiento llegue. Y entonces a estas personas difícilmente les gusta la confrontación, no les gusta el conflicto, no les gusta la responsabilidad. Son pasivos, permiten que su cónyuge se equivoque, que sus hijos se equivoquen, que sus nietos se equivoquen, que todo el mundo se equivoque, al cabo que no pasa nada. Y déjame decirte algo, pero es que las personas con espíritu de Acab son amadas y son apreciadas, pero ¿sabes qué no tienen? Respeto. Son personas que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a seguir a esa persona. ¿Por qué? Porque es pasivo, porque es pasiva, porque de alguna forma tú dices, ¿sabes qué? Lo aprecio, lo quiero, me cae bien, es buen tipo, es buena persona, pero ¿sabes algo? No lo puedo seguir. Porque no enfrenta las cosas. La gente les tiene compasión, pero no son líderes, son débiles, pasivas y a veces cobardes, incluso indiferentes. Si eres una persona que es pasiva, estás permitiendo que las personas a tu alrededor se hagan daño. Esa es una realidad. Si tú eres una persona que dices, no, que haga lo que quiera. Y a veces caemos en ese espíritu. Que haga lo que quiera. Y permitimos que las personas se hagan daño. Ahora quiero darte algunas características del espíritu de Acab. Vamos con la siguiente, por favor. Tendencias del espíritu de Acab. Miedo. Amigos, la fe es cuando confías en que Dios va a aparecer. El miedo es cuando tú sabes que el enemigo va a aparecer. La diferencia entre uno y otro es quién estás esperando que actúe. ¿Dios o las personas, el malo, las circunstancias? ¿Qué es lo que tú estás esperando que aparezca? La pregunta es, ¿qué es lo que más te mueve en la vida? ¿La fe o el miedo? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿En base a qué tomas decisión? ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que comprender, y hay un autor, una persona exegético que estudia la Biblia, y él dice lo siguiente, dice, vamos a ser salvos por fe. Todos vamos a ser salvos por fe. Pero de alguna forma lo que dice Santiago es que una fe sin obras es muerta, ¿no? Y entonces lo que dice él es que cuando estemos delante de Dios vamos a ser revisados a través de nuestras obras. Y entonces dice, ¿qué tipo de obras tuviste tú? Porque eso manifiesta el color de tu fe. Si tú tuviste obras en donde tú confiabas en Dios, ese es tu tipo de fe. Pero si tú tuviste obras en donde tú confías en las circunstancias, en las personas, en lo que tú puedes lograr, en lo que el enemigo puede hacer en tu vida, entonces ese es tu tipo de fe. ¿Qué tipo de fe estamos teniendo tú y yo? La segunda cosa es que también Acab se sentía con un espíritu de derecho, es decir, yo merezco todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Acab fue mimado toda su vida. Acab fue mimado toda su vida, creció en una familia adinerada, era parte de realeza, no se enfrentó a un tema de elección porque de alguna forma eso en automático iba a suceder con él. Tuvo que pelear una guerra, sí, pero Dios se la cedió. Era un hombre suave, mimado, indulgente consigo mismo. Ese era Acab. No sé si yo estoy describiendo tal vez a alguien que tú conozcas, pero déjame decirte algo. Cuando Acab quería algo, simplemente asumía que se lo merecía. No tenía control sobre sí mismo, y es ese tipo de personas que no sabe cuándo dejar de comer, cuándo dejar de beber, cuándo dejar de apostar, cuándo dejar de tomar, Es una persona que no tiene control sobre sí mismo porque cree que todo se lo merece. ¿Por qué? Porque su egoísmo lo lleva a creer que todo lo demás se lo merece. Recordarás por ahí en el capítulo 10, en el capítulo 21, si no mal recuerdo, en el capítulo 21 narra la historia del viñedo de Nabot. Y entonces cuando estaba ahí, dice que acá pasó por ese viñedo y que le gustó y que le dijo, oye, véndeme tu viñedo, me gusta, te lo cambio por uno mejor. Y este hombre le dijo, ¿sabes qué? No te lo puedo dar, le dijo Nabot, no te lo puedo dar porque esto me lo dieron mis padres. Y le dijo, oye, pero está cerca de mi casa, me gusta, ¿sabes? Yo te puedo dar algo mejor. Y entonces, como Nabot le dijo que no, ¿qué hizo este hombre? Fue a su casa, hizo berrinche, se puso en posición fetal y se puso a hacer berrinche. Eso fue lo que pasó con Acab.
Y entonces, momentos después, entra Jezabel, ¿no? Y lo acaricia así en el lomo, como si fuera un perrito, ¿no? Y le dice, ¿qué tiene mi niño? Es que Nabot me dijo que no. Llore y llore, con el dedo en la boca, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, yo voy a hacer una carta para que lo invitemos a comer, lo vamos a poner en un lugar prominente y 2 perversos lo van a matar y lo van a acuchillar y esa tierra será tuya. ¿En serio, mamá? Básicamente fue lo que pasó. Se sentía con derecho de creer que todo lo merecía. Y cuidado, padres, que hoy estamos acá. Cuidado con creer que nuestros hijos se merecen todo. Porque los estamos vacunando con la falta de resistencia y resiliencia. Para que ellos sepan que no son el centro del universo y que para que las cosas sucedan tiene que haber esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bueno, si no estás de acuerdo, en el mes de junio vamos a tener un taller para padres. Yo te quiero animar a que vengas y que veamos un poquito más estas cosas. La siguiente cosa, le gustaba victimizarse. Le gustaba victimizarse, siempre se ve a sí mismo como la víctima. De hecho, en una ocasión cuando se enfrenta con el profeta de Elías, Acab le dijo a Elías, tú eres el perturbador de Israel. Lo que estaba diciendo Acab a Elías le está diciendo, el problema eres tú, no soy yo. Tú eres el problema, yo soy la víctima. ¿Por qué? Porque la persona con espíritu de Acab piensa que todo lo difícil de mi vida no es culpa mía, ni tampoco es mi responsabilidad. Es culpa de todos los demás. Era una persona mimada. ¿Por qué? Porque era un hombre que este tipo de personas, de hombres o mujeres, aman que sus esposos o sus esposas los traten como hijos. Los traten como hijos. Y entonces quiere que le digan, ay, bebé. Bueno, no sé si le digas así, ¿verdad? Pero no meter en problemas acá, pero le gusta que lo traten como hijos. Lo vemos a lo largo de la historia de Acab. ¿Por qué? Porque Acab actúa más un papel de hijo que un papel de marido, que un papel de rey. Peor. ¿Por qué? Porque a Jezabel actuaba más como una madre controladora y dominante. Si no, léete el capítulo 21 de Reyes. No lo vamos a hacer hoy por tema de tiempo. Pero otra cosa, porque este hombre era pasivo, emocionalista, indiferente, suave, quejumbroso, cobarde, esperando que alguien más los cuide. Ese era acá, ¿no? Parecía casi como letra para las de Paquita, la del barrio, ¿no? Era emocionalista, aprendió a usar las emociones para manipular a las personas. Era emocionalista porque son personas emocionales. Ahora, que una persona sea emocional no significa que sea malo, no significa que sea malo, pero una persona emocionalista no saludable era Acab, porque hay personas que tienen esta tendencia y son emocionalistas estratégicamente. Tal vez tú conoces a ciertas personas que de pronto se comportan o hacen ciertas cosas para salirte de alguna situación. ¿Por qué? Son personas estratégicas emocionalmente porque de pronto dicen, de esta situación voy a salir si me enojo. Si aquí yo me hago el enojado, aquí yo puedo salir, ¿no? Algunas personas con el espíritu de Acab son de las que lloran. Si yo en este punto, aquí lloro, aquí me salgo con la mía y ya no me dicen, ¿no? Si aquí yo grito, aquí me salgo con la mía. ¿Por qué? Porque son personas totalmente egoístas y no les importa lo que pasa alrededor, ni les interesa enfrentar las cosas. ¿Sabes? Yo conocí una persona ahí en la oficina, que cada que había alguna junta de fricción, de poder arreglar algunas cosas para poder hacer las cosas mejor, siempre se ponía a llorar. Hoy, muchacho de 40 años, yo creo, persona de 40 años, pero siempre en una junta se ponía a llorar y decía, es que nadie me ayuda. Le faltaba cantar la del gusanito, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, ¿no? Pero por otras de las cosas, ¿sabes? Hay muchas más, pero otra de las cosas es que le gustaba a Acab la adulación. La adulación. ¿Por qué? Porque son personas que en el fondo no son grandes personas, no son grandes líderes, no son fuertes, no son duros, y no necesariamente que tengas que ser todo eso, pero como no lo eres, le gusta que le digan, no, es que soy fuerte, sí, hijo, tú eres fuerte. Soy bueno, sí, hijo, tú eres el mejor. ¿Sabes algo? Cuando entramos al tema de paternidad, ya estamos estudiando algunas cosas para el tema de paternidad, pero de las peores cosas que tú puedes hacer con tus hijos es aplaudirles, glorificarlos por alguna acción tan pequeña. Ay, se cayó, ay, dijo una mala palabra, ay, mi niño, y le haces fiesta.
o hace algo bien y tú piensas que ya es el mejor niño, eso es lo peor que podemos hacer. Porque los empezamos a vacunar y creer que tampoco van a lograr grandes cosas. Tenemos que crear una generación que entienda que las cosas no son tan sencillas, porque la vida no es sencilla, la vida es difícil y tenemos que prepararlos para ello. Amigos, halagando a una persona insegura, lo que tú puedes hacer es controlarla. ¿Por qué? Porque una persona insegura necesita que alguien más lo esté adulando, le esté echando porras, se esté rodeando de porristas. Y cuidado, amigos, con los aduladores, porque déjame decirte algo, si tú tienes personas a tu alrededor que te están adulando constantemente, el fondo de ello es que están tratando de controlarte. Eso es todo el asunto. Por eso ten cuidado de rodearte con porristas. ¿Por qué? Porque solamente están tratando de controlarte. Y esto nos lleva a esta frase. Mira, amigos, ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? No puedes tomar responsabilidad por tu vida si vives para la aprobación y el placer de otras personas. ¿Te suena? ¿Te hace sentido? ¿Qué pasó con el profeta? Básicamente, ¿qué era lo que pasó con el profeta? Y ahí estaba este Acab. Le dijo a rey, hay un nombre que me encargaron con mi vida, pero estaba tan ocupado que se me escapó. Y quiero cerrar como te lo dije al inicio. Un día tú y yo vamos a estar delante del rey. ¿Qué es lo que le vamos a decir a ese rey? Señor, estaba tan ocupado que no me pude hacer cargo de la persona en la que me tenía que convertir. Que no logré la mejor versión que tú esperabas de mí. No hice lo necesario, no me esforcé lo necesario, no fui responsable, dejé que las personas decidieran por mí, me la pasé tratando de buscar la aprobación de las demás personas porque me aceptaran, traté de complacer a mi familia, complacer a mi marido, complacer a mi esposa, complacer a mis hijos, que los dejé que hicieran la vida y yo no me ocupé de mí. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Dios cuando estemos delante de Él? Me la pasé complaciendo a todo mundo, Dios. A todo mundo le caí bien, ¿sabes? Las personas pasivas son queridas y son amadas, pero no son respetadas. Lo que pasó con Acab es que fue el peor rey de Israel, porque fue pasivo. Déjame cerrar con una historia. Yo te quiero animar a que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 6. No está acá. Acompáñame, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15. Amigos, vivir para agradar a la gente va a impedir que vivas para agradar a Dios. Por favor, grábate esto. Vivir para agradar a la gente te impedirá que vivas para agradar a Dios. Juan, capítulo 6, verso 15. Es prácticamente el cierre de una historia que también yo sé que tú conoces. Está nuestro Señor Jesucristo hablando, enseñando a las demás personas, y las personas, ya era tarde, y entonces lo que hizo Dios, hizo un milagro. Hizo con muy poco de un muchacho, hizo para alimentar a 5,000 personas, de hecho, más de 5,000 personas. Pero entonces cuando estas personas fueron alimentadas, dice el verso 15, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. ¿Quién? ¿De qué se dio cuenta Jesús? De que la gente lo quería que ser rey. ¿Era algo malo? No, era algo bueno. Pero Jesús sabía algo, amigos. Si nosotros vivimos para agradar a las personas, no vamos a poder vivir para agradar a Dios. Jesús sabía perfectamente que Él iba a ser rey, pero su corona no iba a ser una corruptible, iba a ser una de espinos. Jesús sabía perfectamente que no le tenía que dar placer a las personas, porque no estaban pensando con la foto completa. Por eso se apartó y fue delante de su Padre para poder llenarse de combustible nuevamente, para poder tomar la perspectiva correcta, para poderse dar cuenta que el plan que Dios tenía para él era que diera la vida por cada uno de nosotros, para que después resucitara, venciera la muerte con poder y entonces se coronara y fuera el nombre por sobre todo nombre y el Rey de Reyes. Amigos, si nosotros vivimos para agradar a las personas, no vamos a ser capaces de entender el plan de Dios para nuestras vidas.
tenemos que comprender algo, no vivimos para el placer de las personas, vivimos para honrar a nuestro Padre Celestial. Y cuando comprendemos eso, dejamos la pasividad de lado, dejamos la ocupación de lado para tomar responsabilidad por nuestras vidas.